es claro que es un gran placer para mí estar aquí y volver a trabajar con colegas de Canarias y encontrar nuevos colegas. Pero es un poquito difícil hablar la última después de tantas apasionantes charlas. Y es con un poquito de emoción que tomo la palabra. Un poquito de emoción también porque ya hace 25 años, como lo dijo Matías, había estado aquí para celebrar el 25 cumpleaños. Y a este momento había dado una charla sobre la didáctica del cálculo y del análisis. Y preparando esta charla hoy, yo vi en mi biblioteca que tenía los actas de los 25 años y miré de nuevo los actas. Y leí lo que había escrito hace 25 años y cada vez uno se pregunta, ¿qué sentido tiene hoy lo que escribí hace tantos años? Y en este momento había enfatizado la orientación epistemológica y cognitiva dominante de la investigación sobre la enseñanza universitaria. Y el énfasis que se ponía en estas investigaciones en las discontinuidades, en los obstáculos epistemológicos ligados al desarrollo de los conceptos y las dificultades asociadas para los estudiantes. Había también mostrado que existían ya prometedoras ingenierías didácticas para la enseñanza de los límites de sucesiones, de números y funciones, para la integral de Riemann, para ecuaciones diferenciales, había todo esto. Y había también analizado la evolución curricular en Francia de este campo a lo largo del siglo XX. Y también evocado algo que en esta época había sido de interés para mí y para otros matemáticos en mi universidad, el potencial que parecía ofrecer el análisis no estándar para la enseñanza del análisis. Y leyendo esto y pensando en el tema que me aconsejó Matías, de hablar de las evoluciones de la investigación al nivel de la universidad y de la transición entre secundaria y universidad, pensé, claro, que el tema hoy es más amplio, pero hay una pregunta clara que ha cambiado en 25 años y que nos aprenden las investigaciones que se han llevado a cabo durante estos 25 años. Y es claro que hay cambios evidentes de diversas naturalezas. Nuestros estudiantes son bastante diferentes de los estudiantes que entraban en la universidad hace 25 años. Y cuando miro a las hojas de trabajo dirigido que utilizaba o producía en estos años, muchas veces pienso, no podría utilizar las mismas hoy. Las estructuras de los estudios universitarios han cambiado también con el proceso de Bolonia. Los programas de formación que se ofrecen han cambiado a todos los niveles y también han cambiado muchos los recursos tecnológicos que tenemos para la enseñanza y el aprendizaje. Y también cambian las matemáticas y cambian las expectativas sociales acerca de las matemáticas y acerca de su enseñanza. Es decir, que hay un montón de cosas que han cambiado. Pero también ha cambiado la investigación. Y cuando se compara, y no es por acaso que mi primera charla era acerca de cálculo y análisis, porque en esta época la mayoría de la investigación en este dominio se concentraba en cálculo y análisis. Y desde esta época, la investigación ha conocido un desarrollo muy impresionante, muy importante. Y hemos tenido una ampliación de las problemáticas, una ampliación también de los conceptos teóricos, de los soportes que tenemos para aproximar estas preguntas.
Y hemos tenido también una multiplicación de experimentos e innovaciones diversas. Y para ilustrarle un poquito rápidamente, cuando estaba aquí en 1994, había un libro de referencia, esencialmente, que era el libro que ven en verde, el libro coordinado por David Toll y que resultaba del trabajo que habíamos hecho en el grupo Advanced Mathematical Thinking del Grupo Internacional de Psicología de Educación Matemática. Y luego, bueno, no he puesto todo lo que se podía poner, solo unos ejemplos. En 2001 se publicó el primer estudio que la Comisión Internacional de Educación Matemática publicó sobre la enseñanza universitaria, que hacía una recensión al mismo tiempo de la investigación y de las realizaciones en una diversidad de contextos a nivel internacional. Y he mencionado también dos cosas que han sido muchas veces citadas y siempre son citadas. En lo alto es un capítulo, un largo capítulo que se escribió para un handbook de research del NCTM en los Estados Unidos, que publica un handbook cada 10 años. Era el handbook de 2007 y me encargaron hacer una recensión de los conocimientos sobre aprendizaje a nivel avanzado, a nivel universitario, en esta época, en los 2007. Y quise hacerlo para ampliar la perspectiva con dos colegas, Carmen Batanero, que muchos de vosotros conocen, que es especialista de didáctica de la estadística y de las probabilidades, para enriquecer con este dominio, y también Philip Ken de London, que era alguien que se había metido mucho en la formación matemática de los ingenieros. Y estos dos dominios eran dominios que empezaban a salir y a desarrollar en la investigación universitaria. En 2012, aquí abajo, ven que en el Congreso ICMI, Matías hablaba de los congresos ICMI que tuvo lugar en Seúl en 2012, había un survey, un grande survey pilotado por Mike Thomas de Nueva Zelanda sobre la transición secundaria universidad vista de un punto de vista conceptual. Y entre las cosas mucho más recientes también hay la creación de una red internacional de investigación sobre las matemáticas universitarias y su enseñanza, su aprendizaje, que es la red INDRUM, que se creó en 2015 y hemos tenido 2 congresos en 2006, 2008, y vamos a tener un libro que va a salir en los próximos meses, publicado por Springer, acerca de eso. Y hemos tenido también en 2015 la creación de una primera revista dedicada a la investigación sobre didáctica, sobre la enseñanza universitaria y la transición secundaria universidad. Y también lo que quiero mencionar es que en la nueva edición de la Enciclopedia de Educación Matemática, que va a salir en los próximos meses, vamos a tener 10 entradas sobre la investigación, sobre enseñanza universitaria. Y en la precedente edición, la de 2014, había solo una. Eso muestra el desarrollo de la investigación y de sus resultados en los últimos tiempos. No voy a hablar de los primeros años, voy a enfocar sobre estas evoluciones. Y unas facetas de estas evoluciones, porque no puedo hablar de todo en el tiempo de esa charla. Primero, yo quiero insistir en el hecho que la investigación adelanta, pero adelanta consolidando y enriqueciendo las perspectivas que existían antes.
y en particular estas perspectivas cognitivas y epistemológicas que habían sido tan importantes en los inicios de la investigación. Y lo voy a hacer tomando un ejemplo de aquí que me parece muy representativo de esta forma de enriquecimiento y de consolidación. Y es el ejemplo de la tesis de Alejandro González Martín, que dirigió Matías, ¿sí? Y esta tesis fue defendida en 2005, y me parece bien representativa. ¿Por qué? Porque trabaja sobre integrales impropias, relaciones entre integrales impropias y serias, y es un tema un poquito más avanzado que los temas mayor trabajados en las investigaciones anteriores. Es decir, que se muestra la ampliación de las problemáticas y el movimiento hacia matemáticas un poquito más avanzadas. También hay una consolidación, un enriquecimiento en lo que concierne los resultados ya establecidos sobre obstáculos epistemológicos y su rol en las dificultades que encuentran nuestros estudiantes. Y también hay un trabajo de ingeniería didáctica muy bien hecho, de 8 sesiones, y que se basa en estudios preliminares profundizados de tipo epistemológico, cognitivo, didáctico, y que también aprovecha el nuevo potencial tecnológico. Utiliza MAPOL, que había sido desarrollado mucho antes, pero lo utiliza muy bien, y lo utiliza también aprovechando los recursos conceptuales de la nueva aproximación instrumental de la que Matías comentó un poquito y que empezó a desarrollarse solo a la mitad de los años 90, que era bastante nueva en esta época. Bueno, no puedo dar muchas cosas sobre la tesis de Alejandro, pero voy a tomar el ejemplo de los obstáculos epistemológicos. Y Alejandro va a identificar nuevas formas de lo que unos investigadores como Maggie Schneider, por ejemplo, en Bélgica, había ya llamado el obstáculo geométrico. Cuando uno depende demasiado de intuiciones geométricas de las formas, y que impiden ver todas la topología que se necesita para entender los fenómenos y los procesos de cálculo y análisis, y no solo geometría. Y en la tesis, por ejemplo, trabaja con esta trompeta hiperbólica, que tiene una forma hiperbólica, se rodea acerca de un eje, y esta trompeta fue una fuente de controversias en el siglo XVII, porque fue uno de los primeros objetos que se podían ver. Bueno, se continúa hacia el infinito, y que tenían una área infinita y que tenían un volumen finito, algo muy raro. Y, por ejemplo, el filósofo Hobbes decía que solo locos podían entender tal fenómeno. Y lo que va a mostrar es que en esto se ve, en este tipo de problemas que va a ser visibles en los estudiantes durante bastante tiempo con las integrales impropias, hay primero la idea que para que una figura, un objeto geométrico tenga un área finita, un volumen finito, debe de ser incluido en un compacto del espacio. Primer obstáculo que se va a sobrepasar. Pero un segundo obstáculo mucho más difícil de sobrepasar es el obstáculo de homogeneización de dimensión. Es decir, que cuando tenemos un objeto, es muy difícil concebir que las diferentes magnitudes asociadas a este objeto pueden tener naturalezas tan diferentes, una finita, otra infinita. Y eso lo hemos visto en varias investigaciones, incluso en la historia, con ejemplos como
tan diversos como, por ejemplo, el contraejemplo de Schwartz sobre la triangulación de superficies en el espacio y todo eso. Y en la ingeniería pregunta, si quieren los estudiantes en un cuestionario que es verdadero o falso, que si una región tiene una área infinita, entonces el sólido formado al rotar esta región alrededor de uno de los ejes tiene un volumen infinito también. Y se ve en unas respuestas hasta qué punto estos estudiantes que han calculado ya integrales impropias saben que unas convergen y otras no convergen, pero se mezclan en su discurso y al mismo tiempo dice depende del carácter de la integral, pero van a decir que sí es infinito, se ve geométricamente que es infinito, por eso el área, el volumen deben de ser infinitos. Bueno, pasamos a otra evolución en este dominio, que es conexiones y flexibilidades. He dicho al inicio que se había pensado mucho en el inicio de la investigación en las discontinuidades del aprendizaje, en los obstáculos, pero poco a poco se piensa y se muestra que también las conexiones entre contextos, entre marcos, marco geométrico, algebraico, funcional, entre registros de representación semiótica de los objetos matemáticos, entre perspectivas, puntos de vista sobre estos objetos, juegan un papel decisivo en los procesos de conceptualización y se deben trabajar con los estudiantes. Y se ve también cuando se piensa de modo más global en la evolución de la investigación didáctica, es que la soporta esta evolución, la creciente atención que se presta en las investigaciones a la dimensión semiótica de la actividad matemática. Y también al hecho que con las nuevas tecnologías hay muchos más representaciones que se vuelven fácilmente accesibles y hay nuevas conexiones que se pueden hacer automáticamente entre estas representaciones. Y todo eso va a soportar el desarrollo de esta investigación. Y voy a tomar de nuevo un ejemplo, solo un ejemplo, porque la investigación sobre álgebra lineal ha jugado un papel muy importante en esto. Con, por ejemplo, los trabajos de Dorier, de Hillel y sus colegas en Francia, Hillel y Sierpinska en Canadá, Pavlopoulou en Grecia, Alves Díaz en Brasil, todo eso. Y estas investigaciones han claramente mostrado que cuando trabajamos en álgebra lineal como matemáticos, mezclamos diferentes lenguajes, el lenguaje geométrico de los planes, de las líneas, de los vectores, el lenguaje algebraico de las representaciones algebraicas, de las ecuaciones, y el lenguaje abstracto, cuando hablamos de la imagen, del núcleo y de todas esas cosas. Y utilizamos también diferentes registros, registro gráfico, registro de tablas, de matrices, de las expresiones algebraicas y un registro simbólico formal, que es más avanzado. También diferentes puntos de vista, cartesiano, paramétrico, y por ejemplo, Dorier mostró en su tesis hasta qué punto la construcción matemática de la dualidad ha mostrado las diferencias entre los pasajes entre cartesiano y paramétrico cartesiano, con un tiempo en la historia de más de un siglo entre la habilidad a hacer el pasaje en un sentido y en otro. Y también hay con todas estas cosas diferentes modos de razonamiento. Cuando llaman el razonamiento sintético geométrico, cuando se razona sobre los objetos geométricos sí mismos.
el analítico aritmético cuando se razona sobre las matrices, sobre las representaciones de los vectores y todo eso, y un analítico estructural más avanzado. Y lo que muestra también es que muchas veces en la enseñanza pasamos en las clases magistrales, incluso en las tutorías, pasamos muy rápidamente de una representación a otra, de un lenguaje a otro, de un modo de razonamiento a otro, sin pensar en la dificultad que puede resultar para los estudiantes que no son familiares, que no tienen la misma flexibilidad. Y voy preparando esta charla, leí este trabajo más reciente, de Larsson et Zandier, Christine Larsson y Michele Zandier, y que presentó Chris Rasmussen. Tuvimos un curso sobre la investigación al nivel universitario, un curso avanzado en el Centro de Ricerca Matemática en la UBA de Barcelona en julio de este año. Y Rasmussen, que ha sido uno de los cursos, presentó este ejemplo. Y es un ejemplo aparentemente muy sencillo. ¿Cómo interpretamos el hecho A sea una matriz, aquí 2, 2, X y B, 2 vectores? ¿Cómo interpretamos que la escritura AX igual a B? Y muestra que se puede, incluso en los principios del álgebra lineal, se puede interpretar de varias maneras, como una combinación lineal entre vectores, como un sistema de ecuaciones, como la escritura de una transformación lineal, y que para cada uno tenemos representaciones simbólicas, tenemos representaciones geométricas y gráficas. Y lo que muestran con entrevistas con los estudiantes es hasta qué punto la movilidad, la flexibilidad entre estas diferentes representaciones de una escritura en un contexto tan sencillo y elemental en álgebra lineal es difícil para los estudiantes. Voy a pasar a otra dimensión bastante importante de la investigación, y que es ligada a un movimiento mucho más amplio de la investigación en didáctica de las matemáticas al nivel internacional, que he traducido, se llama en inglés el sociocultural term, y esta expresión fue popularizada por el investigador Steve Lerman, y no es 2010, es 2000 su papel. Hay un error. Y lo traduje por el giro sociocultural, pero no sé si es una buena traducción. Pero es claro que es una evolución más global. Es una evolución que va a tomar una diversidad de formas según las culturas didácticas, porque el campo, hay que entender que el campo de la didáctica de las matemáticas no es un campo unificado. Como las cosas de educación es un campo que depende de las culturas y de las culturas, de los sistemas educativos, de los contextos donde se desarrolla la investigación. Y tenemos varias culturas didácticas, y por ejemplo en el precedente IGME en Hamburgo hemos discutido de diferentes tradiciones de Europa continental, y el libro que ha salido es un libro muy interesante que se puede leer, yo pienso. Por ejemplo, si se piensa en la didáctica francesa, incluso en la didáctica francesa, esta evolución toma formas diferentes. Por ejemplo, se ve muy bien en el hecho que en los inicios de la investigación se hablaba mucho de Piaget y del constructivismo piagetiano. Ahora no se habla tanto de Piaget, pero se habla más de las obras de Vygotsky, de Leontiev y de las teorías de la actividad,
que han tenido, que son teorías socioculturales. Y también en la didáctica francesa y se ve muy bien con el desarrollo y la creciente influencia de la teoría antropológica de lo didáctico, la TAD, como decimos, que inició Yves Chevalard y a la que hay varios investigadores españoles como Mariana Bosch, Josep Gascón y sus alumnos que contribuyen de modo muy intensivo. Y yo voy a ilustrar la influencia de esta evolución con un caso que me parece emblemático. Es el de las investigaciones sobre la transición secundaria-universidad. Porque este sociocultural turn ha renovado de modo muy importante la visión que teníamos de la transición entre secundaria y universidad. En vez de considerarla con lentes cognitivas únicamente, se va a considerar como una transición entre instituciones, culturas, sabiendo que tales transiciones en educación son siempre problemáticas, porque hay cambios en las prácticas matemáticas, en las normas que regulan estas prácticas, normas institucionales, culturales. Yo pongo las dos palabras porque según las culturas didácticas se habla más de instituciones o se habla más de culturas. Y también es debido al carácter implícito de muchas de estas normas y de sus formas de transmisión, que es también implícita. Y por eso hay una atención que se desplaza del funcionamiento cognitivo del estudiante, en que se enfocaba antes, hacia los sistemas didácticos que condicionen lo que el estudiante puede aprender. Y más allá, hacia los factores que condicionan el funcionamiento de estos sistemas didácticos a varias escalas, porque son condicionados por fenómenos a varias escalas, lo sabemos muy bien. Y en esto, un trabajo pionero fue la tesis de un estudiante mío, Frédéric Pralon, que desafortunadamente después de la tesis prefirió volverse a trabajar como docente en la universidad y no continuar en investigación. Y por eso este trabajo pionero no se conoce, no ha tenido los frutos, no se conoce tan bien como se hubiera podido conocer. Y su objetivo era estudiar la naturaleza de la transición del bachillerato a la universidad sobre la noción de universidad, pero más el campo conceptual de la derivada en Francia. Y utilizó como marco teórico la TAD, pero enriqueció este marco con todas las aportaciones que ya se habían hecho con la inversión didáctica existente sobre cálculo y análisis. Y en su metodología combinó el análisis de los programas de secundaria, de universidad, libros de textos, hojas de trabajos dirigidos en la universidad, textos de exámenes en el bachillerato, en la universidad. Creó también pruebas diagnósticas en la entrada en la universidad, dio trabajos a los futuros estudiantes para preparar estas pruebas durante las vacaciones de verano, algo que no se hacía de nada en esta época, y también desarrolló una ingeniería didáctica en formas de talleres regulares durante el primer año de universidad. ¿Y qué mostró? Había muchos en la universidad que decían que los estudiantes no aprendían nada de bueno en el bachillerato sobre este asunto, que debían partir desde casi nada. Y él mostró que ya existía un universo substancial en torno a esta noción, al fin de la enseñanza secundaria. Y para mostrarlo, él diseñó mapas conceptuales
Y se veía que para mostrar lo que existía necesitaba 2 hojas de papel, un formato E3. Y hizo lo mismo para lo que existía, el universo, después del curso de cálculo, del primer curso de cálculo de los primeros 6 meses de la universidad. Y a este momento necesitaba también una folia E3, pero la parte del bachillerato en esta folia se reducía a esto y se había añadido un montón. Y también mostró que en el contexto francés, no generalizo, en esta época no se puede hablar de transición radical de un modo conceptual, simbólico al mundo formal del análisis, de un cálculo que sería puramente intuitivo y algorítmico en la secundaria y un cálculo que sería el mundo de la aproximación específico del análisis con todas las definiciones formales y otras en la universidad. Pero muestra que hay más bien una acumulación de micro rupturas entre los 2 mundos, por eso son menos visibles y son muy poco gestionadas por la institución universitaria. ¿Y cuáles son estas principales micro rupturas? Primero, una aceleración de la velocidad de introducción de nuevos objetos, que hace que no hay el mismo tiempo para rutinizar las prácticas como se tenía en la secundaria. Hay una diversidad creciente de tareas y eso se ve de modo tremendo comparando folias de ejercicio en el bachillerato y folias de trabajo dirigido en la universidad. Hay una mayor autonomía requerida en los procesos de resolución, incluso cuando se trabaja con cosas iguales, sucesiones definidas por relaciones de recurrencia, por ejemplo. En un caso hay 8 cuestiones intermediarias y en la universidad se vuelve a estudiar la convergencia de tal secuencia. Y basta. Hay nuevos equilibrios entre lo particular, estudiar funciones particulares, secuencias particulares, y lo general, demostrar propiedades generales de estos objetos. Entre la dimensión, lo que llamamos la dimensión herramienta y la dimensión objeto de los conceptos matemáticos, cuando se trabaja por sí mismo como objetos y cuando se trabaja como instrumentos para, por ejemplo, la derivada para resolver problemas de aproximación y otros. Y se ve que los objetos son más controlados por definiciones, que los resultados no son sistemáticamente demostrados, pero lo son más sistemáticamente, y también que, no sé si es la buena expresión aquí, si tienen la misma expresión, pero en francés decimos que si en la secundaria las demostraciones son como una cerise sur le gâteau, es decir, algo que se añade, pero si se quita el pastel, siempre es pastel. Y cuando se pasa en la universidad, las demostraciones tienen valor de método y lo que hay, el funcionamiento de las demostraciones va a ser reutilizado. Debemos aprender a reutilizar para resolver otras tareas. Y muestra Frédéric en esta época que todo eso crea un vacío didáctico que los estudiantes deben llenar, principalmente por sí mismos. Y por ejemplo, voy a hablar muy rápidamente, una situación que en esta época está en el vacío. Da una función periódica definida por una expresión sencilla, pero sobre un intervalo, que no son acostumbrados mucho en el bachillerato. Se pide si es continua y derivable. Se introduce la noción de derivada simétrica y se pide calcular en ciertos puntos y compararlos. Y después se pide a los estudiantes decidir acerca de unas conjeturas sobre
las relaciones entre derivadas y derivadas simétricas. Y es claro que estudiantes franceses de esta época, saliendo del bachillerato, tenían todos los instrumentos para hacer este tipo de trabajo, pero era algo tan raro, no existía, no vivía en las praxeologías del tiempo. Y al mismo tiempo, en la universidad no se iba a pasar tiempo para hacer cosas tan sencillas. Y lo que se ve, y se daba también una representación gráfica para ayudarlos. ¿Y qué hacen? Bueno, hay muchos que no ven que hay un problema, porque la función es definida por una expresión polinómica. Una función definida por un polinomio siempre es continua, derivable. Tienen un discurso listo para esto. Y hay unos que lo ven. Son los que miran en la parte gráfica y que ven un punto agudo. Y con este punto agudo dicen, no, hay algo un poquito raro. Pero hay dos tipos de respuestas y no hay estudiantes que miran de los dos lados, con los dos registros semióticos. Saben explotar la definición y calcular, pero todos caen en la trampa del cero, incluso los que habían decidido que no había derivada en cero. Y se ve muy bien que no tienen costumbre de decidir sobre conjeturas generales. Piensan, no saben servirse de las cuestiones anteriores. Cuando utilizan una función, es la función valor absoluta, que para ellos es el prototipo de la función no derivable. Y más globalmente, todos los talleres muestran estudiantes que no rechazan este tipo de trabajo, pero que tienen pocos instrumentos matemáticos para llevarlo a cabo. Y no voy a hablar de teoría, pero tengo que decir que en todas estas investigaciones que sostiene la TAD, hay algo al centro que es el modelo con que la TAD modeliza las prácticas matemáticas y las prácticas didácticas y más generalmente todo tipo de práctica humana. Y dice que en una práctica al nivel más elemental hay siempre un bloque práctico y un bloque teórico. En el bloque práctico hay un tipo de tarea y hay técnicas que no son necesariamente técnicas algorítmicas, porque no existen siempre técnicas algorítmicas, pero que es una manera de hacer para resolver este tipo de tarea. Y que necesariamente también hay un tipo de discurso para justificar, para explicar, para describir estas técnicas, que llama tecnología en el sentido epistemológico de este término. Y que hay muchas veces teorías más o menos desarrolladas que sustentan a su vez este discurso tecnológico. Y he dicho que el trabajo de Frederica había sido un trabajo pionero. Luego los colegas españoles, Mariana Bosch, Fonseca y Gascón, muestran las limitaciones de la organización praxeológica del bachillerato en España para la noción de limita y muestran la distancia con la praxeología universitaria, que parece incluso más grande que en Francia en esta época. Y otra estudiante, voy a citar unos trabajos. Un trabajo que me pareció muy interesante fue lo de la tesis de una estudiante mía en Argentina, que estudió la evolución de la relación a la completitud de los números reales de los estudiantes argentinos a lo largo de todos sus cursos de la carrera de matemática. Y había, en particular, 4 cursos en que se trabajaba más especialmente la completitud. Y las relaciona con las características de los diferentes cursos. Tenido también Rida Najar, un estudiante que ha trabajado sobre la transición entre bachillerato y las clases preparatorias a grandes escuelas, que atraen los estudiantes con más éxito en el bachillerato y más motivados.
y sobre la noción de función, que ha añadido también mucho conocimiento a estos fenómenos. Y ahora se ve que hay investigaciones en Bélgica, en Alemania, en Dinamarca, que siguen esta línea y cada uno consolida los resultados, aporta muchas cosas. Pueden ver los títulos de los cálculos. Cálculo, una completitud en estado de preconstrucción. Análisis 1, las mismas tareas, casi como en cálculo, pero todo se debe demostrar desde los principios. Y complementos de análisis, se trabaja la equivalencia, es un objeto de trabajo explícito, y cálculo avanzado cuando la completitud se trabaja en el contexto de espacios métricos más generales. Y el caso de R se vuelve solo un caso particular de estos. Y lo que muestra que los 4 cursos funcionan como instituciones aisladas, que las conexiones entre lo que se hace en los cursos se deja al trabajo privado de los estudiantes. Y muestra por qué se interesa únicamente a estudiantes que han aprobado los cursos, e incluso con mayor éxito en los cursos. Y con las entrevistas que hace, muestran que estos estudiantes tienen durante casi todos los años de su licenciatura dificultades para distinguir la completitud de la densidad de los reales. Es decir, que muchas veces dicen, la completitud es, no hay huecos, pero en los racionales no hay huecos. Depende de lo que entendemos por huecos. Y para entender la completitud se necesita entender más lo que aporta más que la densidad, lo que aporta en términos de existencia de objetos, que sin completitud no podemos asegurar su existencia. Y, por ejemplo, en muchas tareas se les pide a qué momento en este teorema, el teorema de los valores intermedios, en qué momento en la demostración se utiliza la completitud y no saben hacerlo. Y finalmente se muestra que es solo con el 4º curso, cuando entran en espacios más generales, que la mayoría entiende realmente lo que significa la completitud. Bon, y son resultados que fueron confirmados recientemente por investigaciones adicionales en Francia, en Chile, ligadas por Durand-Guerrier, Vivier y también Elisabeth Montoya en Chile. Bon, voy a no hablar mucho de esto porque hay también progresos teóricos y se muestra muy bien, y es el trabajo de Carl Winslow, que no hay solo una transición entre secundaria y universidad, hay transiciones siempre. Y Winslow distingue entre transiciones que son transiciones que complementan las praxeologías de la secundaria, un poquito con el curso de la transición entre curso 1 y curso 2 en la tesis de Analía. Se añade las justificaciones, las teorías a lo que se ha aceptado en el curso de cálculo. Y hay transiciones de segundo tipo que generalmente no se hacen al inicio en la universidad, donde son los objetos teóricos sí mismos que se vuelven objetos de tipos de tareas para los cuales hay que desarrollar técnicas y un discurso específico. Típicamente lo que en la tesis de Analía aparece con los cursos 3 y 4. Bon, voy a pasar más rápidamente sobre la evolución, otras formas de evolución muy importantes, las que consideran las prácticas de enseñanza en el superior y la enseñanza para no especialistas. Y es claro que hemos tenido trabajos pioneros y les aconsejo, si les gusta este tipo de cosas, leer este libro publicado por Springer en 2008, que fue un libro escrito por Elena Nardi, pero fue una consecuencia de un trabajo que han hecho durante más de 10 años en la Universidad de Oxford con Barbara Jaworski, trabajando con matemáticos
y trabajando sobre sus prácticas y cómo mejorar estas prácticas. Y este libro, Mon Mathematician, se escribe en forma de diálogo entre un matemático y una investigadora en didáctica. Es muy lindo. Pero fueron trabajos pioneros. Ahora se vuelven trabajos más ordinarios como investigaciones. Y hemos tenido un importante desarrollo en la última década. Y hay investigaciones que conciernen tanto las prácticas tradicionales como los cursos magistrales. Y en las primeras investigaciones, muchas veces se mostraba que se rechazaba este sistema de cursos magistrales y se ha mostrado en investigación que era bastante difícil para un estudiante sacar algo de escuchar un curso magistral, incluso con las notas y leyendo las notas que se tomaban. Pero en las investigaciones más recientes se ve que hay curso magistral y curso magistral. Y hay diversas formas y que no se puede, y hay cursos magistrales que son realmente interesantes, que aportan realmente cosas para los estudiantes, pero hay que investigar más para encontrar los criterios que funcionan. Y también hay muchas investigaciones sobre las prácticas innovadoras que se desarrollan y en particular en muchos países ahora se desarrollan prácticas que son ligadas al gran movimiento que se llama de Inquiry-Based Education, incluso al nivel de la universidad, para aproximar las formas de enseñar y las formas de aprender matemática de las formas que tenemos de aprender matemática como matemáticos y resolviendo problemas. Y hay por la observación detallada de algunos profesores, y esto que se hace, algo que se hace más y más y que hace una decena de años parecía casi imposible, ir en una clase magistral o ir en un curso de matemático universitario y observarlo, como filmar, cómo lo hacemos desde años, desde décadas para profesores docentes de primaria y de secundaria. Y es algo que se hace más. Y hay también cosas a más gran escala. Y hay una investigación que me llamó la atención, que es un estudio iniciado por el MIT en los Estados Unidos y que fue pilotado por 3 investigadores en didáctica y donde han trabajado sobre un montón de cursos de cálculo en los USA para identificar estadísticamente los que conservaban sus estudiantes en matemática y los que les hacían un poquito huir, encontrar características y luego seleccionando los que parecían tener bastante éxito, fueron en estas universidades o colegios, depende de las diferentes formas que tienen, y pasando tiempo y entrevistando los alumnos, los docentes, la administración, todos para entender qué hacía, por qué había este éxito. Y tratar después de ver si había ciertas regularidades, porque hay mucha variedad, pero sí se podía ver ciertas regularidades e identifican ciertas regularidades. Otra cosa que es una línea de investigación que empieza a desarrollar más y más es la investigación que se ha quedado durante mucho tiempo muy minoritaria en este campo de investigación. Y se ve muy bien en la entrada correspondiente de la nueva enciclopedia de educación matemática, porque hay 30 referencias en la entrada sobre matemáticas para no especialistas y hay 24 que son de menos de 10 años. Es decir, que casi todas las referencias son referencias muy recientes. Y este matemático alemán, Renato Muth, es muy metido en esto. Es claro que en este caso también hemos tenido trabajos pioneros. Mencioné Philipp Kent al inicio y que trabajó con Celia Holz y Richard Noss,
sobre las carreras de ingeniería en Inglaterra y también identificando las prácticas matemáticas de ingenieros, y lo hicieron desde los años 90. Pero tenemos trabajos y tesis, más y más tesis recientes que muestran la importancia de este dominio. Es interesante ver también que la TAD, la teoría antropológica de lo didáctico, tiene más y más influencia en este dominio de investigación. Y que también no solo se trata de entender, pero también se construyen cosas alternativas. Y cuando se hace con la TAD, se hace con este concepto de recorrido, de estudio e investigación, que se puede ligar a inquiry-based education, incluso si tiene ciertas especialidades. Y una tesis pionera fue la tesis de Berta Barquero en Barcelona, sobre la modelización de evoluciones poblacionales. Pero recientemente, por ejemplo, ha trabajado durante talleres durante todo un año con estudiantes de administración y de economía, tabla de primer año, partiendo de la pregunta cómo evoluciona la población de los utilizadores de una red social. Hacer modelos, entender, recorrer datos y todo eso, y han trabajado los estudiantes un año entero sobre esto. La tesis de mi estudiante Romo Vázquez de México fue también en 2009, es una tesis que se cita bastante frecuentemente, y ella hizo su tesis tratando de ver cómo los futuros ingenieros responden a sus necesidades matemáticas en proyectos de ingeniería y qué apoyo pueden tener de los profesores de matemática, de los profesores de las disciplinas intermediarias, como se llama en Francia, de ingeniería, las disciplinas de ingeniería. Y lo hizo con inmersión, en proyectos que duraban 2 meses. Y es un trabajo muy, muy interesante de entender la complejidad de los instrumentos matemáticos que utilizan. Al mismo tiempo nos hablan unos, se pelean con una tabla Excel y cosas de proporcionalidad inversa o cosas muy simples, pero al mismo tiempo utilizan matemáticas muy avanzadas en estos proyectos, y se ve muy bien cómo se mezclan todos los conocimientos, y por eso, como los docentes, los profesores de matemática no son casi de ninguna ayuda para ellos, solo los profesores de ingeniería, porque los profesores de matemática muchas veces hay un esfuerzo demasiado grande para entrar en el contexto de ingeniería precisos y todos los conocimientos que se deben. Y eso es una tesis reciente de Catarina Lucas de Vigo, en Portugal, sobre la enseñanza del cálculo en medicina nuclear, que es también una tesis bastante interesante. Bueno, y es claro que lo que es interesante en estas investigaciones es que no se limitan a analizar los cursos de matemática, tratan de entender cómo viven las matemáticas en las otras materias y cómo se pueden establecer y fortalecer conexiones, porque muchas veces hay en carreras de ingeniería hay cursos de matemática y luego hay los cursos de ingeniería, y se ve una visión aplicacionista de las matemáticas. Primero las aprende, luego las aplica, y eso no funciona muy bien. Y el trabajo, por ejemplo, de Avenil Romo Vázquez, que supervisé con Corinne Castella, ha llegado a una extensión del modelo praxeológico de la TAD para hacer claro y visible y poder trabajar sobre las formas de discurso tecnológico especiales que se utilizan en este tipo de enseñanza, en este tipo de proyecto. Y, por ejemplo, Avenil comparó 3 cursos sobre la transformada de Laplace, un curso
de matemática, un curso de matemática para ingenieros, un curso en un instituto de técnicos superiores, donde se utiliza también, y se muestra muy bien las diferencias de las praxeologías entre los tres. Y empecé con un ejemplo de Alejandro, voy a dar también un ejemplo de Alejandro, porque se ha movido Alejandro siempre en integral y series, pero a este dominio, y nos presentó un parte de su trabajo en el curso del CERN este verano, y nos pidió trabajar en un taller sobre qué reconocíamos de integral y de prácticas ligadas en la integral en el curso que estaba analizando de cálculo de momentos de flexión en resistencia de materiales. Y claro que había integrales de modo bastante gráfico, no puedo entrar en los detalles, pero para entender, no se veía necesariamente solo 2 o 3 veces en las 6 páginas un símbolo integral, pero había integrales por todas partes, pero mezclada tanto con un discurso de resistencia de materiales que al inicio, para entender, fue muy difícil para nosotros, que no conocían tan bien este dominio. Y por fin, en un último ejemplo, había una cosa bastante complicada, y se veía que se presentaba, y se veía muy bien como con un poquito de distancia matemática se entendía este discurso tecnológico y la técnica que se les presentaba al estudiante para estudiar este caso. Y se debía pensar que esta técnica era muy ergonómica, muy práctica, y que quizás el trabajo que podemos hacer también en nuestra enseñanza de matemática es dar las justificaciones, las ligaciones con las matemáticas de técnicas que para ellos son tan prácticas y tan efectivas, y no solo aplicación de nuestros trabajos teóricos. Bueno, y tengo 5 minutos más. No hay solo comprensión, hay también acción. Y todas las investigaciones desde el inicio han tratado de cambiar las cosas también. Y ya en el libro que mencioné, el estudio ICMI, había una diversidad de experimentos y proyectos en varios contextos. Aquí mencioné unos de ellos, porque eran proyectos de varios años bastante importantes. Por ejemplo, toda la enseñanza en la Universidad de Roskilde se había construido, la universidad incluso, el edificio, las salas, con una idea, con una visión de la enseñanza en base a la modelización y a proyectos pluridisciplinarios. Y desde eso hemos tenido muchos experimentos, proyectos, con diseños basados en varios enfoques teóricos. Aquí he mencionado los principales que resaltan en las investigaciones: Realistic Mathematic Education, que viene de Holanda y de Freudenthal, la teoría de situaciones didácticas, de la ingeniería didáctica que mencioné, la TAD, APOS, que viene de Dubinsky y de los norteamericanos, pero que utilizan también mucho los mexicanos, y hubiera podido mencionar las teorías de problem solving que se aparecen también en Inquiry Based Education de una cierta forma, y la tesis de Rosetta, que está aquí, sobre ecuaciones diferenciales. Sí. Lo que se ve en las acciones recientes es el desarrollo más importante de lo que llaman la gente los bridging course, sean durante las vacaciones, antes del primer año, durante el primer semestre, durante el primer año, para facilitar la aculturación universitaria de los estudiantes, y también de estructuras de apoyos para los estudiantes en paralelo a los cursos ordinarios. Y estas estructuras en las que trabajan muchas veces estudiantes avanzados. La promoción del trabajo colaborativo, que no se hacía tanto hace décadas,
más acciones dirigidas a las formaciones de tutores y académicos y al trabajo conjunto de matemáticos y didácticos. Y eso se ha desarrollado mucho también en las últimas décadas. El papel creciente de la tecnología, pero no solo para hacer matemática, mucho más para comunicar entre estudiantes y profesores, para apoyar el trabajo personal, para todas estas cosas. Y un número de recursos, incluso para nosotros como docentes, muy importante. Pero lo que se puede notar es que, sin embargo, una mayoría de los proyectos investigados son siempre a pequeña escala y que el problema del cambio de escala es un problema que queda muy abierto. Voilà. Y quería acabar con unas lecciones de todas estas experiencias. La importancia, han mostrado todas, la importancia de un trabajo en equipo, y no solo a corto plazo, para obtener cambios efectivos y sostenibles. La importancia de un apoyo y reconocimiento institucional, y sabemos todos que no es necesariamente fácil obtener en la universidad porque los criterios de valoración son otros. Y también lo que vemos, desafortunadamente, es que es difícil asegurar la sostenibilidad de las iniciativas, incluso cuando se sabe que han tenido gran éxito. Muchas veces dependen demasiado de personas y no hay un sostenimiento, un equipos bastante estables para sostenerlos. Y se constata muy bien que siempre, incluso si hay muchas evoluciones, la formación usual de los matemáticos no tiene en cuenta muchas veces los problemas de enseñanza que deben enfrentar. Voilà. Es decir, que lo quería mostrar con esta charla, que hay un conjunto sustancial y coherente de conocimiento y experiencia y progresamos. Es un campo de investigación muy dinámico y en un campo en el que los matemáticos participan más y más. Y se ve muy bien en los trabajos, por ejemplo, del grupo sobre enseñanza superior, en los congresos CERME de la Asociación Europea de Educación Matemática y en el capítulo que ha salido de eso en el libro escrito para los 20 años de esta asociación. Y de modo más general, lo que quiero decir es que en este dominio, como más generalmente en educación, queda mucho que hacer y se deben tener en cuenta permanentemente evolución en los contextos y las condiciones de la escuela secundaria también y universitaria. Y el hecho que no tenemos teoremas eternos como en matemática, tenemos que cuestionar regularmente la validez de nuestros conocimientos. Y hay siempre preguntas nuevas, como en matemática, pero hay siempre las antiguas preguntas que se replantean. Pero también hay que decir que nuestros medios de actuación didáctica, de acción, evolucionan también. Y, unas veces se mejoran, otras veces se peoran, pero hay todas estas evoluciones que tener en cuenta. Muchas gracias por su atención.